Sí. ¿No? Y bueno, esto le llegó a abollarle el ánimo a la presidenta, que ya estaba bastante abollado, porque mientras ella gritoneaba en el Zócalo, más o menos a la misma hora, a las 11:40 de la mañana, ¡pum! Coche bomba en Michoacán. Ay, lo único que les faltaba. Hubo una explosión en la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que forma parte de esta línea que hacen con Ostula y Tecomán, en la costa michoacana. Y esta policía comunitaria fue de las autodefensas que se levantaron junto con el señor Hipólito Mora, junto con, ¿cómo se llama? El doctor Mireles. Pues yo me acuerdo de apodos. El doctor Mireles. ¿El Pitufo? ¿O el doctor Pitufo? Papá Pitufo, que al final fue el que acabó traicionando, que al parecer tenía nexos con la familia. Exacto. Pero Coahuayana tenía un pleito muy específicamente, o tiene aún. Tenía con los caballeros templarios, que fueron barridos por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora tiene sus encontronazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según crónicas de testigos, una señora, una tendera, que de repente oyó y dijo, ¡pum! Dijo, no, ya cayó el dronazo, porque ahora es la moda, ¿no? Ajá. Bombardear con dron. Ya cayó el dronazo. ¡Qué horror! Y después dijo, ¡ay, no! Se oyó muy fuerte. Ajá. Y se asomó y pues básicamente la policía, como la sede estaba volada. Fue una camioneta, una pick-up, una Lobo, de esas grandotas negras. Todavía están investigando porque al parecer voló cuando iba andando. Oh. O sea, no fue que la dejaron y la volaron, sino que iba andando. El chofer, por supuesto, iba a bordo y murió. ¿Eh? Sí. Oh, wow, eso es nuevo. Es muy... Y ya sí, onda, ¿me esperan en el paraíso 70 mujeres vírgenes? Sí, y hay 5 muertos más. Fueron 6 muertos, incluido el chofer. En un principio habían dicho que 10 heridos, después subía a 12, después dejaron de contabilizar los heridos. No, pues ya. Pero se calculan daños 300 metros a la redonda. ¡Wow! Estuvo horrible. El detalle del conductor es, no sé por qué me parece el más terrorífico. Digo, pues más allá está cruzando una línea, ¿no? Sí, más allá de que uno está adormecido ya con las cifras y los eventos y las explosiones y demás, lo que está muy terrorífico es este lugar kamikaze, ¿no? En un principio, de hecho, la fiscalía salió a decir que lo estaban investigando como atentado terrorista. Después salieron a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo sales a decir esto? Dijeron, no, como delincuencia organizada. Y ahí así lo están investigando. Ya. Todo parece indicar que es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que venía de Colima. Y que además esa zona de Coahuayana es famosa por la producción de plátano. Y que se pensaría que el Cártel Jalisco Nueva Generación pues, le gusta la fruta, ya tiene el limón y el aguacate, e iría por la producción de plátano. Entonces están abiertas las investigaciones. Según el dirigente de la policía comunitaria, que, o sea, lo voy a decir y nos vamos a reír porque es muy chistoso. Ok, va. Pero después solo nos quiero sentimos que se mal. acuerden, no sentir mal, pero solo quiero que se acuerden que el punto de la noticia es otro. Ok. ¿Cuál es el punto de la noticia? El bombazo. Ah, ok, acordémonos. ¡Pum! El policía comunitario, que se llama Héctor Cepeda, alias el comandante Teto. Güey. ¿Por qué? O sea... No. Dijo... Pero comandante. ¿Te imaginas una conferencia de empresa de el comandante Teto? Todo serio el güey. Yo soy el comandante Teto. Le ponen música para entrar. Sí. Ay, otra vez pusieron música. Se sienta así como... Esto es serio, señores. Soy el comandante. El comandante hizo un nuevo llamado al gobierno federal. El comandante Teto. Así a decir, oigan, pues su plan Michoacán acá no está llegando. Mientras la presidenta pues, presumía, ¿no?
hoy en la mañana otra vez García Harfuch dijo, no, pero sí vamos súper bien. Ay, Omarcito. Oigan, esto no, lo estamos investigando. Ujú. O sea, García Harfuch es el único, y eso porque no tiene de otra, que está diciendo, ahí vamos. Ujú. O sea, estamos trabajando en ello. No sabemos cuándo va a parar esto. Ujú. Pues sí, pues sí. Que tampoco es una tranquilidad para nadie. No. No, pero si ya estamos instalados en una conversación sobre coches bomba con Kamikazes. conductores suicidas, etcétera, ya está, o sea, con todo cariño y amor para Colombia, ya está más allá incluso de la famosa frase de la colombianización, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, hay que tener paciencia, supongo, si es que eso es posible decirse, o no sé para un michoacano qué tan interesante o importante sea escuchar la palabra más paciencia, Sí, es como no se enfermen, ¿no? ¿no? Y hay que apostarle siempre a la inteligencia porque se sabe y se ha estudiado que una de las formas de justamente afrontar oleadas de violencia o mares de violencia como los que afronta México parte también de un ejercicio de inteligencia muy importante, que no estamos hablando como de desarrollar el intelecto, sino pues básicamente tener informantes, todo eso que mucha gente le llama espionaje, etcétera, Sí. Sí. ¿no? Pero de cualquier forma no nos sorprendamos, no, sí nos vamos a sorprender, pero no nos debiera sorprender si de repente se está conversando en Palacio Nacional si el Estado entero se debe no militarizar, porque está militarizado, sino extramilitarizar, ¿no? Y asumir toques de queda, asumir como ya un proceso más bélico, entre comillas, de lo que ya es, ¿no? Sí, Pues sí. porque Coahuayana está protegida por la Guardia Nacional, está custodiada por la Marina, porque como tiene costa y por ahí hacen el trasiego, Ujú. pero pues simplemente es como, pues de pronto explotó algo aquí. Ujú. Está qué frustrante, ¿no? Y para temas de la bomba, uno diría bomberitos y cubetadas de agua como el juego infantil, pero Ajá. tal vez no. Bomberitos y cubetadas de agua. ¿No se acuerdan eso? No. Tienen el alma muerta ustedes. ¿Cuándo jugabas a las traes Ajá. y llegabas a la base? Pedías base, A la ¿no? base. ¿O qué pedías? Base. Base, sí, claro. Y tenías que tocar un sitio, tocabas. Ujú. Y entonces podía llegar quien las traía y gritaba, a las 3 se quema la base. Ah, 1, 2, 3 sí, y tenías que cierto. salir corriendo. Pero podía llegar alguien que no estaba en la base a gritar bomberitos y cubetadas de agua. Ajá. Y entonces la base se dejaba de incendiar y podías quedarte ahí. Yo no me acordaba para esa nada. parte, sí, es que las traes es un espacio de la existencia mexicana que se debe investigar con más profundidad porque yo me acuerdo en mi escuela había unos tejes y manejes absolutos en términos de rimas, versos, respuestas y afirmaciones que justamente se iban anulando la una con la Sí. otra, etcétera. Y niños peleando y Ajá. diciendo, pero dije bomberitos. Pero dije bomberitos. Y así. ¿no? Pero los bomberitos y cubetadas de agua tal vez no sean posibles por la ley nacional, la ley de aguas nacionales que acaba de aprobar el Congreso de la Unión. Está Que me imagino- amañadita, ¿eh? ¿Eh? Está amañadita. Amañadísima. O sea, pero qué cosa. Ay, es que el agua es un problema. Sí, Les voy a Fíjate, regresar a mi ¿cómo punto. ves? ¿Cómo se paga la pinche agua? Nunca te llega, o sea, ¿a dónde te llega el aviso de que tienes que pagar el agua? A ver, es ¿No? medio un Pero misterio. más allá de eso, el agua es un derecho, no es un problema. El agua es un derecho. El suministro de agua es lo que te pueden llegar a cobrar por lo que implica llevar el agua a tu hogar. es decir, una tubería, ¿no? El uso de una tubería. Pero ¿no? por Depende eso de no dónde te esté pueden tu cortar hogar. el agua, porque el agua es un derecho. Ah. Aunque no la pagues, no te la pueden. ¿En serio? Puede haber recargos sobre recargos sobre recargos Y sobre puedes deber recargo. millonadas. Y si tienes algún desperfecto en tu tubería, te van a pedir el recibo para arreglar la tubería. Pero no te pueden cortar el agua, porque otra vez el agua es un derecho. What? Y corre. Como el libre tránsito. Ajá. Por eso las casetas se tienen que pagar porque son privadas.
las vías, o sea, el libre tránsito está en las carreteras libres de México. Ajá, claro, O sea, claro. tú decides. Ajá, tú decides si vas libre, es como el agua. Ujú. Como el agua. Como el agua. Como, no manches, ya me Como me el llegó ave. durísimo Colores en el Viento. Como el ave. Le pones Sí, nombre. claro. Pues No. Colores en el Viento no llegó al Congreso de la Unión. Ujú. Primero en la Cámara de Diputados, después de una sesión histórica Ujú. que rompió el récord de la sesión más larga Estaban de como en la Cámara de metanfetamina. Diputados, Ujú. duró 24 horas 17 minutos. Sí, no, es que, o sea, se entiende el fervor navideño, así como de ya, Ya. pero también se tiene que leer en el inmenso contexto de nuestro octubre, noviembre, inicios de diciembre mexicano, ¿no? 2025. Ha ¿no? estado intenso. Será, esto ya tiene que estar, ya tiene que estar, ya tiene que estar. ¿Qué dice la famosa ley de aguas? Que es tan problemática. O sea, y según esto se hicieron consultas, se organizaron foros con los campesinos. Parte de los bloqueos que hubo la semana pasada fue por la ley de aguas. Ujú. Básicamente lo que dice esta nueva ley es: toda fuente de agua nacional debe de ser gestionada y administrada por el Estado. Ujú. Para evitar abusos de que te la venden, de que te la cortan. Y uno diría, Pues ¡de sí. pelos! Sí, Tiene ¿no? mucho ¡De sentido. pelos! El diablo está en los detalles de la ejecución. ¿Por qué? Porque la ley dice, ok, entonces toda fuente de agua es expropiada, confiscada, incluidos pozos, incluidas presas, incluidos todo. Ujú. Y el campesino dice, Espérate. espérame, pero es mi agua de riego. Ujú. Dice, no te preocupes, te vamos a dar agua de riego. Dice, ok, yo la necesito en octubre. No, es que en octubre apenas vamos a hacer el sorteo. ¿Y la Hijos siembra? de su Y la madre. siembra, así, ¿saben? Existe algo llamado el ciclo de la agricultura, amigos. Qué bárbaros. Porque así Wow. come uno. ¿De verdad no consideraron esas conversaciones? No lo No. consideraron. Por eso están parados de los pelos. Y otra es como, oigan, es que mi terreno vale porque tiene Una presa. una presa. Una pantle. O Qué sea, hermosa palabra. la tierra, ese es el valor de la tierra, hay un binomio, tierra-agua. Entonces ya después hubo cambio y dijeron, ok, vamos a dejar el binomio y no se preocupen, todos van a tener agua. Y les pusieron. ¿Cuándo? No sabemos. Y les pusieron América de calle 13. Ahora cantemos todos juntos. Tú no puedes vender el viento. No, comprar. Comprar el Comprar. calor. ¿Sí me entiendes? Y todos los campesinos así como de, es que estos güeyes Así iguales que sombrero. los pasados, Pasa. ¿no? Pasó al Senado y el Senado dijo, ay, pero si la discutieron tanto en diputados ya debe de estar muy bien, pásenla. Ajá, claro. Y la aprobaron en un día, Ujú. así en horas. Sí. Yo sería pésimo senador justo por eso. Ay, ya. Que diría así como de, son como 400 páginas, güey. No, Ya es que ahora dijeron es- que está bien, ¿no? Ya. Ya. Los Ya diputados empezó Navidad. saben. ¿No viste que aquí afuera el puestito de sombreritos navideños? Ya hasta se acabaron. Sí. Por supuesto que ya salió la así llamada oposición, así de sin la consulta indígena. Porque esa es la otra. No les consulto. El territorio, los territorios indígenas, es como de, pues dame tu agua. Ujú. Y yo voy a decidir para quién se va. Y así, ¿cómo? Perdón. ¿Y qué tal que ahora sí en Baja California es como de, Yaquis, dame tu agua, porque es aguas nacionales. Ujú. Estelar, ven, ahora sí te doy el agua para que hagas tu planta. O sea, si pudieras resumir la ley nacional de aguas, ¿así se llama? De aguas nacionales. De aguas nacionales, ¿tú cómo la entregarías? Es decir, ¿cuál es esta conversación que se estaba celebrando mucho en redes en términos de quitarle el agua, por ejemplo, a las grandes compañías, asegurarla para comunidades agrícolas, etcétera? Yo la describiría como muy buena en el espíritu y las intenciones, Ajá. una pésima ejecución por la ambigüedad y la poca preparación que están viendo.
Y el para factor que es humano, para ¿no? ejecutarlos, sí. Ujú. No, y o sea, justo la previsión de decir, no puedo tratar de igual manera un agua de riego que un agua de Habitación. de casa habitación, Ujú. Que un agua de Jamaica. que un Que agua un de agua de Jamaica. Ujú. Pero para tener más detalles de toda esta afectación, tenemos Ujú. que ir a los que saben, dicen que. Este es un texto del señor Salvador Camarena y dice así. Noviembre inició pésimo para el gobierno de Claudia Sheinbaum con el asesinato el primer día del mes del alcalde Carlos Manzo. Desde Uruapan, la república se cimbró. Los problemas para la presidenta no pararon ahí, luego vinieron las protestas surgidas en el campo que en diciembre ya amenazan tormenta. Morena ha demostrado maestría para el arte de simplificar problemas a partir no de diagnósticos, sino de supuestas soluciones. El campo tiene al menos 3 problemas y la presidenta carece de respuestas inmediatas para cualquiera de ellos. Las y los productores del campo, chicos, medianos y grandes, enfrentan democráticamente, es decir, sin importar su escala, el primero, la inseguridad, que se traduce en 2 sangrías, la que les produce la extorsión y la de los zarpazos de asaltos en las carreteras. En segundo lugar, el obradorismo le está pasando factura al tacherismo de armario que abrazan. Mira, qué buena frase, ¿eh? Bueno, en segundo lugar, el obradorismo le está pasando factura al el tacherismo de armario que abrazan. Los productores acusan un ciclo económico adverso por precios internacionales a la baja, dólar barato y la cancelación de apoyos desde el gobierno de López Obrador. El rásquense con sus uñas sin subsidios, solo con algunos programas asistenciales, no da para más, cuentan los campesinos. Y esas plagas azotaban a los productores cuando llegó la más ambiciosa en términos de cambio de reglas sobre cualquier recurso o insumo. De las reformas del obradorismo hasta ahora. Ya no se trata de cambiar jueces o reguladores, ahora se quiere reformar el régimen del agua. La presidenta Sheinbaum ha encargado a una de sus personas más cercanas una reforma que busca establecer, como no podría ser de otra forma, el dominio de la nación sobre el agua, recuperar la rectoría del Estado sobre ese bien nacional, corregir abusos, garantizar racionalidad en la explotación, asegurarse la sustentabilidad de regiones, la justicia en el reparto, el privilegio del bien común sobre la voracidad comercial e incluso de autoridades corruptas. Se trata, en pocas palabras, de una reforma no solo necesaria, sino urgente. ¿Quién ha de recriminar a la presidenta que se atreva a lo que otros no? A poner fin al expolio de un bien público, a no posponer el dolor de cabeza de fijar nuevas reglas, de regularizar y castigar. Nadie, salvo que a todas luces la reforma, que en realidad son 2, se hizo con la marca de la casa. Luego de meses de supuestas consultas en el gobierno ensimismado redactó sin escuchar. Esta administración, donde sobran capitalinos, creyó que desde el Zócalo se comprende todo un país. Eso es totalmente cierto. Sí, muy claro. No solo capitalinos, ¿no? Capitalinos universitarios, ¿no? Del sur de la Ciudad de México. Del sur de la Ciudad de México, que es otra forma de ver el mundo también. Lo peor de lo que se vive en estos días es que este último problema se pudo haber evitado. No solo si las autoridades dejaran la manía de hacer foros cuyas deposiciones luego no sistematizan ni ponderan, sino aún más sencillo, si hubieran explicado que ya iban a corregir. Diversos líderes de productores, entre ellos el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, por ejemplo, pasaron hace semanas largas jornadas con el titular de la Comisión Nacional del Agua para explicarle los errores de la reforma que podrían dar espacio a abusos contra campesinos, a multas o cárcel, a cancelación de derechos actuales. Y todo ello ocurrió antes de que otros colectivos de productores anunciaran el paro nacional de la semana pasada que afectó a carreteras en media república. ¿Por qué Conagua no explicó que ya habían entendido y ya iban a corregir? ¿Por qué Gobernación no previene problemas? ¿Por qué Palacio Nacional cree que todo el país, con sus múltiples complejidades, cabe en 2 horas de alocución mañanera?
Tanto hablar y tan poca efectividad al comunicar. Hasta antes de la protesta de los campesinos que sigue latente, a Claudia Sheinbaum ningún colectivo le había demostrado que una cosa es quitar jueces desconocidos y otra redactar sin cuidado una ley que, al despojar de sus derechos a pozos, que implicará un daño patrimonial por tierras que sin agua no valdrán nada, el golpe a la identidad del campesinado es enorme, pues amenaza la vida de gente que ya enfrentaba precios de mercado por los suelos e inseguridad rampante. A mediados del siglo pasado, Juan Rulfo se mofó con maestría del reparto agrario. Nos han dado la tierra, es esencial en el llano en llamas, e insuperable sobre cómo una reforma bien intencionada se tradujo para demasiados en terrones sin valor. El gobierno de Sheinbaum ya prometió seguridad en las carreteras. Le falta cumplir en eso. Y al combatir la extorsión. Ya medio dijo que evaluarán apoyos, pero también reconoció que no tienen margen y ya asegura que se corrigieron los errores o huecos que pueden trastocar el acceso de los campesinos a sus pozos de agua. Ojalá sea real que piensan solucionar las tres cosas y no una promesa que termine rulfianamente. En lastimeras proclamas desde el páramo donde reconozcan que Sheinbaum nos ha dado el agua, pero nos canceló el futuro. Esto se llama Nos han dado el agua, de Salvador Camarena, publicado en El País. ¿No? Al final del día es otra conversación del obradorismo con el futuro, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien, es una conversación en términos de no somos los mismos, ¿no? Y de no se preocupen, eso dice la ley, pero nosotros vamos a asegurar de que pase lo contrario. ¿No? En donde justamente el futuro nacional está instalado en él. Y que, fíjate, ahorita que lo estoy diciendo es súper oscuro, ¿no? Porque está instalado en el para que no lleguen los otros, para que no pierdas tus derechos por estas inoperancias que tal vez incluso incluimos de manera un poquito artera. Pues acuérdate que los buenos somos nosotros. No cambies. Porque si llega alguien que no es bueno, pues te va a quitar el agua, no va a respetar estos compromisos orales que estoy teniendo contigo. Recordemos esa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De quieren programas sociales, ya saben por quién van a votar. Qué horrible. Es exactamente lo mismo. Exacto. ¿No? Y un poco en esa conversación con el futuro que... Y también deja un poco maniatados a la oposición, ¿no? De si quieren llegar a el poder, entre comillas, pues o tienen que seguir actuando como lo está actuando Morena o, bueno, el partido en el poder o... O son los malos. O son los malos, o aceptar que son los malos, ¿no? Sí, o sea, la conversión de la oposición es completamente otra, ¿no? La conversión de la oposición tiene que ver con hablarle a la gente, hablarle a la sociedad mexicana y dejar de hablar de conceptos y absolutos. Más bien tiene que empezar a hablar con la gente. Exacto. Y tiene que dejar de hablar en absolutos. Tiene que dejar de hablar de democracia y empezar a hablar de agua. Sí. Tiene que dejar de hablar de el derecho agrario y hablar de ciclos de la agricultura. O sea, en esos términos. Pues, claro. Tomarse la molestia de Sí, entenderlos. claro. Sí, claro. Tomarse la molestia de hablarles. Y asumir las responsabilidades que no han querido asumir, que es regresar a el trabajo de base, Claro. ¿no? Sí, que pareciera eso, ¿no? Que no Más quieren. bien están instalados pero somos políticos, nuestra conversación es en los cafés. No nos manchamos. Y en los buffets. Ay, soy muy pobre, ¿viste? Pensé que un buffet era muy fino. Acabo de sacar el cobre no y son, también pero son muy presumir el código divertidos. postal. Hablemos de precariedad. Hablemos de precariedad y hablemos de trabajo. Que esto nos alarma y ni siquiera nos No apela, puedo ¿eh? pagar un buffet chino. Amigos, hablemos de trabajo.